En el versículo 4 dice: considerad pues cuán grande era este. Y según el contexto, a quien debemos considerar sería a Melquisedec. Pero debemos considerar la grandeza de Melquisedec. Hay muchas cosas que ignoramos acerca de él. O sea, ¿cómo podríamos considerarlo ignorando tanto acerca de él? En realidad no está diciendo que consideremos a Melquisedec. A quien nos está diciendo el apóstol, a quien debemos considerar es a Cristo. ¿Sí? Melquisedec era tipo de Cristo. A quien debemos considerar, a quien debemos tener en nuestra mente, en quien debemos meditar, reflexionar, es en Cristo, en lo que Él hizo, en su persona, en su obra, en su grandeza. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. En el versículo 2 habla de Abraham, de que le dio los diezmos a Melquisedec. Abraham era grande, pero al darle los diezmos a Melquisedec, estaba reconociendo que era inferior a Melquisedec. Abraham era venerado por todos los hebreos, pero era inferior a Melquisedec. Pero los hebreos no adoran a Melquisedec, veneran a Abraham, no a Melquisedec. Abraham era sacerdote, ¿sí? Él podía interceder por los que le rodeaban, pero Melquisedec era rey sacerdote, es lo que dice el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Vean, era rey y era sacerdote también. Melquisedec bendijo a Abraham, y el que bendice es superior al que es bendecido, es lo que dice el 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, si Melquisedec bendijo a Abraham, quiere decir que Melquisedec era superior a Abraham. Dice el apóstol que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Quiere decir que era tipo del Hijo de Dios. Noten ustedes que Cristo no fue hecho semejante a Melquisedec, sino más bien Melquisedec fue hecho semejante a Cristo, o sea, un tipo de Cristo. Vamos a ver algunos puntos en los que se parecían Melquisedec y Cristo. En el versículo 2 dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de Justicia. Entonces, en eso se parece a Cristo. Cristo es el verdadero Rey de Justicia. Melquisedec fue un rey justo, pero este título se aplica en toda su extensión a Cristo. Él es el que trajo la justicia perdurable, la justicia de los siglos que menciona Daniel en su libro. Cristo nos trajo la justicia. Él derramó la justicia sobre su pueblo. En el reino de Cristo impera la justicia. En el reino del enemigo imperan las tinieblas, la maldad, el pecado, etc. Otra cosa que significa también Melquisedec es que es rey de paz. Dice primero rey de justicia, ya casi al final del versículo 2, pero luego dice y también rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Por qué rey de paz? Porque en su reinado reinó la paz. ¿Por qué reinó la paz? Porque reinaba la justicia. La paz se deriva de la justicia. Cuando hay mucha injusticia es imposible que reine la paz. En los países donde hay mucha impunidad, mucho crimen, mucha violencia, no puede haber paz. Hay temor, hay violencia, hay crimen. Cristo es el verdadero Rey de paz. Cuando Cristo reina en una iglesia, en un matrimonio, en una familia, en una persona, es que hay paz. Tenemos paz con Dios,
tenemos paz con nuestros semejantes, tenemos paz con nosotros mismos. Los inconversos, aunque tengan todo, aunque tengan mucho dinero, no pueden tener paz, no pueden estar contentos en ninguna parte. El dinero no da la paz, no da la paz del corazón. Los creyentes somos reconciliados con Dios y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de Melquisedec, dice el versículo 3, que no tenía padre, dice, sin padre y sin madre. ¿Pero cómo? Él era un hombre. ¿Cómo es que no tenía padre y no tenía madre? Lo que pasa es que no se supo quién fue su padre. No se supo quién fue su madre. ¿Qué pasó con sus padres? La Biblia no lo dice, está medio misterioso el asunto. No leemos que Melquisedec no haya conocido a su padre, pero pues así es. Y vean en qué sentido esto se parece, se aplica a Cristo. Vean, Cristo no tuvo padre en este mundo. José era su padre adoptivo. Pero no era su padre realmente. Y luego lo dice después en el versículo 3, sin padre, sin madre, y luego dice, sin genealogía. O sea, los hebreos eran expertos en este asunto de las genealogías, pero se investigó el caso de Melquisedec y no se supo. Pues si no se sabía quiénes eran sus padres, pues cómo se iban a saber quiénes eran sus abuelos. Entonces, Cristo también tiene algo que ver en este asunto. Dice en el versículo 4, sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea, sin linaje, ¿no? Melquisedec descendía de sus padres, pero Cristo es eterno. Y también vean en el versículo 5, dice, ciertamente los que el 5, no, en el 3 de nuevo, sin padre, sin madre, sin genealogía, dice que ni tiene principio de días ni fin de vida. Bueno, como no se supo cuándo nació Melquisedec ni quiénes eran sus padres, pues podríamos decir que esto se podría aplicar a él, pero a quien se aplica realmente pues es a Cristo. Él es el que realmente no tuvo principio de días ni fin de vida. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. Muchos no quieren creer en Dios porque dicen que no pueden concebir en su mente que Dios sea eterno. Pueden entender algo acerca de la eternidad futura, de que Dios sea eterno, pero no pueden entender acerca de la eternidad pasada. Dicen, ¿cómo es posible que Dios no tuvo principio? Yo puedo entender que no tiene fin, pero ¿cómo es que Dios no tuvo principio? ¿Quién hizo a Dios? Es la pregunta que se hacía Bertrand Russell. Dice, ¿quién me puede decir quién hizo a Dios? Pero es que el pobre necio no quería entender que si alguien hubiera hecho a Dios, pues entonces él no hubiera sido Dios. ¿Cómo pueden ustedes entender, o cómo podríamos entender que Dios no tuvo principio? Si queremos entender esto, que Dios es eterno desde la eternidad pasada, nos vamos a volver locos. Eso no se puede entender. Lo entendemos, lo creemos por la fe, de que Dios es eterno. Antes de venir al mundo, Cristo ya existía, porque Cristo es Dios, Cristo es eterno. Los inconversos no lo pueden entender y como no lo pueden entender, no lo pueden creer. Nosotros tampoco lo entendemos. ¿Cómo es que Dios es eterno? Pero lo creemos. Todos los que venimos a este mundo, todos tenemos que morir. Aún Cristo murió. Él era hombre, nació como un hombre y tenía que morir. Pero vean, a diferencia de nosotros, es que Cristo tenía poder para dar su vida y tenía poder para volverla a tomar. Nosotros no tenemos poder ni para una cosa ni para la otra. Cristo tenía poder para dar su vida. O sea, Cristo murió porque quiso morir. O sea que si Cristo hubiera decidido no morir, no hubiera muerto. Nosotros no tenemos esa capacidad. Cristo tenía poder para dar su vida y tenía poder para volverla a tomar. Nosotros no tenemos ese poder tampoco. Vamos a
resucitar por el poder de Dios, pero no por nuestro propio poder. Entonces vean ustedes cómo Cristo se cuece aparte. Él es eterno, Él es todopoderoso. Melquisedec era grande, pero es mucho más grande Cristo, y es a Él a quien vamos a considerar en esta tarde. Vean otra vez el versículo 4. Considerad pues cuán grande era este. Vean, la palabra era no está en el original. Dice, considerad pues cuán grande era. Esta palabra fue agregada para que pudiéramos entender el versículo. Porque si no la ponemos, entonces diría, considerad pues cuán grande este. Hay un versículo donde Cristo dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Se acuerdan? Cristo no dijo, antes de que Abraham fuera, yo era. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo hubiera dicho, antes de que Abraham fuera, yo era? Ya no se le podría aplicar. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. Abraham no fue eterno, ¿sí? Pero Cristo sí lo es. Entonces, cuando Cristo dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy, la palabra yo soy da a entender, yo soy eterno. Abraham empezó y tuvo que morir, pero yo no. Vean la importancia de una sola palabra. Aquí la palabra era no está en el original. En la versión antigua, ¿saben cómo dice? Dice, considerad pues cuán grande fue este. Es lo que dice la versión antigua. Y la versión de 1602 dice, considerad pues cuán grande sea este. O sea, hay diferentes traducciones. En esta versión que estoy leyendo, es la 60, dice, considerad pues cuán grande era. Pero esta palabra era no hace honor a todo el significado que está encerrado aquí. Si lo entendemos como dice como lo dice el hebreo, el griego, dice, considerad pues cuán grande este, nos da a entender claramente que Cristo no se puede colocar en el nivel de ningún hombre mortal. Cristo es aparte. Entonces, Él es más grande que Abraham, Él es más grande que Melquisedec, y acerca de eso vamos a considerar. Acuérdense, estamos viendo el tema de la hermenéutica y tomamos como base la palabra considera. Reflexiona, medita, pon en tu mente. Si nosotros nos acostumbramos a meditar en Cristo, en lo que Él hizo, en quién es Él, en su persona, en su obra, lo que está haciendo, lo que hará en su segunda venida, vean, otro gallo nos cantaría. Cristo merece toda nuestra atención, toda nuestra reflexión. Hay muchas cosas en este mundo que son importantes, no cabe duda, pero nada como Cristo. Si ustedes son cristianos realmente, no se pondrán a considerar otra vez acerca de Cristo. Yo supongo que a ustedes les va a gustar el asunto. Si ustedes han nacido de nuevo, le deben su vida a Cristo. Si ustedes son cristianos, sus pecados han sido perdonados. Si ustedes son cristianos, saben que al morir irán con Él a la gloria. Entonces, ustedes saben que Él los ama, ustedes saben que Él es su dueño, ustedes saben que ustedes le pertenecen, entonces tenemos muchos motivos para considerar todo esto. Si nosotros, que hemos nacido de nuevo, no consideramos a Cristo, no meditamos en Él constantemente, ¿quién lo hará? Los inconversos, si nosotros les decimos que amamos a Cristo, no lo pueden entender. Nosotros no podemos entender por qué ellos no aman a Cristo. Nosotros creemos que Él es digno de ser amado por todos, pero sabemos que los inconversos no pueden hacerlo. Los inconversos aman su dinero, aman su casa, aman su familia, aman sus hijos. Malgastan sus fuerzas, sus capacidades en cosas que a fin de cuentas los van a defraudar. No estoy diciendo que esas cosas no sean importantes, pero a fin de cuentas son cosas que les frustrarán y eternamente. Nosotros no amamos a un fantasma, nosotros amamos a una persona real, a un hombre real, a un hombre que fue carne y hueso como nosotros. Yo supongo
que ustedes aman a Cristo. No le aman como deberían, porque yo creo que no hay ningún creyente que ame a Cristo con todo su corazón como debería, pero le aman. Y le aman porque ustedes entienden esto, que Cristo es grande, grande como nadie. Entonces en este momento vamos a olvidarnos de todo lo demás y vamos a concentrarnos un poco en la grandeza de Cristo. Vaya que es un tema digno de nuestra consideración. Nunca tendremos una idea clara de este tema hasta que nos acostumbremos a meditar en él. Si ustedes creen que conocen a Cristo, entienden que no le conocen como deberían. ¿Se acuerdan de Pablo allí en en Filipenses 3? Habla de a fin de conocerle. La meta de Pablo era esa, a fin de conocerle, dice. Pero el Pablo no lo conocía. Pablo le conocía mucho. Pablo conocía más a Cristo en cierto sentido que los demás apóstoles. A Pablo le fueron reveladas cosas que a otros apóstoles no. Pero vean, si Pablo habla a fin de conocer a Cristo, imagínense nosotros. En ese sentido, en el conocimiento de Cristo siempre seremos aprendices. Incluso cuando estemos en el cielo, nunca acabaremos de conocerle como debe ser. Los hombres cultos, los intelectuales, normalmente malgastan su inteligencia, consideran cosas que no son realmente importantes. Hubo filósofos que gastaron ríos de tinta en escribir libros que a fin de cuentas nadie compra, que ningún provecho hicieron realmente a la gente. Hay científicos que se devanan los sesos, que se desvelan por estudiar cosas que a fin de cuentas se van a avergonzar de ellas. Andan tratando de descubrir cómo podrá llegar el hombre a Marte. ¿Y qué se ganarían con mandar un hombre a Marte? A fin de cuentas, ¿de qué le serviría? Pero meditar en Cristo es un tema digno de investigación continua. La verdadera filosofía nos enseña, dice Pablo, que Dios fue manifestado en carne. La verdadera filosofía. ¿Recuerdan qué significa la palabra filosofía? Esa palabra significa amor por la sabiduría. Pero los científicos, vean, supuestamente aman la sabiduría. Pero si no aman a Cristo, si ni estudian de Cristo, si no saben de Cristo, ¿cuál filosofía? No hay filosofía verdadera aparte de la que nos conduce a amar a Cristo. Este es un tema digno de meditación desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por la noche. Hermanos, debemos acostumbrarnos a meditar en Cristo, a meditar en su palabra. Si vienen pensamientos necios a nuestra mente, sucede a menudo, supongo que a ustedes les sucede. De repente vienen a nosotros pensamientos necios, pensamientos depresivos, temores, dudas, incredulidades. Debemos desechar todas esas cosas. Debemos obligar a nuestra mente a pensar en Cristo. ¿Por qué tenemos vida? Porque tuvimos una mirada de fe. Miramos a Cristo y fuimos salvos. Pues debemos seguirle, continuar mirándole día con día, porque cuando despegamos nuestra mirada de Él, nuestra atención de Él, ¿saben qué pasa? Un día estamos llenos y el día siguiente estamos medio vacíos, o hasta abajo. Hay veces que nos sentimos alegres, contentos, entusiastas, con ganas de hablarles a otros de Cristo, pero luego de repente las cosas cambian y estamos hasta abajo. ¿Y todo por qué? Porque apartamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra contemplación de Cristo. ¿Por qué David cayó en adulterio? Por lo mismo. Por descuidarse un ratito, bajó la guardia y ustedes saben lo que ocurrió. Si nosotros apartamos nuestro corazón, nuestros pensamientos de Cristo, ¿saben qué pasaría? Terminaríamos endureciéndonos y apartándonos de Él. En cambio, si ustedes meditan constantemente en Cristo y en su obra, aunque estén metidos en problemas graves, encontrarán sostén, apoyo y ayuda, aunque su situación sea muy difícil. En Cristo nos gozamos, aunque no tengamos esto ni tengamos lo otro. Si estamos seguros de que tenemos a Cristo, ya la hicimos. Nosotros creemos en el amor de Dios, creemos en el amor de Cristo, que nos demostró muriendo por nosotros en la cruz. ¿Entienden ustedes el alcance del amor de Cristo? ¿Quién puede entender eso?
un amor tal que nunca dejará de ser nuestro, aunque nadie nos ame en este mundo. Si nuestra pareja no nos ama, si nuestros hijos no nos aman, si nadie en el mundo nos amara, si Cristo nos ama, con eso tenemos. Por eso este tema ordena nuestra consideración. Y vean, estoy diciendo ordena. O sea, el hecho de considerar a Cristo no es una opción, no es una sugerencia, no es un consejo. Dios nos ordena considerar a Cristo, su persona y su obra. Y aquí vemos claramente que el versículo nos habla de considerar a Cristo, porque como Dios nos va a ordenar considerar a un hombre como Melquisedec. No, nos ordena considerar al que está detrás, al que representa, que es Cristo. Eso no quiere decir que no debamos pensar en hombres buenos, porque si ustedes están pensando en lo que hizo Lloyd Jones, si ustedes están pensando en lo que hizo Jonathan Edwards o George Whitefield, pues está bien, algún beneficio podemos sacar de eso. Pero ven, todos esos hombres fallaron. El otro día comentaba Tomás de que muchos deifican a Spurgeon, que lo colocan como en un pedestal, como si él hubiera sido un super santo. Dicen, no, Spurgeon tenía muchos defectos. No cabe duda que él tenía muchos defectos, pero los biógrafos casi no hablan de ellos. Pero vean, si ustedes meditan en Cristo y reflexionan en Él y lo consideran a Él no falla. Desde cualquier ángulo que ustedes analicen a Cristo, Él es perfecto. Cristo era grande cuando oraba, cuando se compadecía de los enfermos, cuando predicaba. Todo lo que Cristo hacía demostraba su grandeza. Por eso se nos ordena considerarlo. Todo otro conocimiento es nada en comparación con conocer a Cristo. ¿De qué sirve que ustedes sean expertos en metafísica, en biología, en física, en matemáticas y no conocen nada acerca de Cristo? La ciencia que menosprecia a Cristo no es ciencia verdadera. Imagínense los científicos que murieron sin conocer a Cristo. Esos científicos que ahora están en el infierno se estarán dando de topes eternamente. Menospreciaron lo más importante. Los jóvenes que están aquí, que me están escuchando, yo les invito, está bien que sean estudiosos, estudien las materias que les enseñan en la secundaria, en la prepa, pero estudien a Cristo. ¿De qué sirve que saquen buenas calificaciones si Dios los reprueba? Entonces estudien a Cristo, analicen a Cristo, lo que Él hizo. No dejen de leer la palabra de Dios. Hay recompensa para todos los que hacen eso. Hay algunos que consideran a los intelectuales, a los artistas, a los filósofos, a los escritores, a los grandes deportistas, acuñan sus frases como si fueran la gran cosa. Les gusta lo que declaró el filósofo fulano. Están atentos a lo que ellos dicen, pero si ustedes no consideran a Cristo, no serán sabios. Los filósofos de hoy contradicen a los filósofos de ayer. Entonces, si ustedes analizan a Cristo, Él es el mismo siempre. Pensar en Cristo, pensar en lo que Él dijo, es más sano, es más saludable, es más provechoso que pensar en las palabras de los hombres. ¿Saben ustedes que la Biblia no dice todo lo que Cristo dijo? Hay muchas cosas que Cristo dijo que no están registradas. La Biblia no dice todo lo que Cristo hizo. Muchos milagros que Cristo hizo no están registrados. Pero lo que está registrado es suficiente para que ustedes tengan vida eterna, y eso es lo que ustedes deberían buscar. Si ustedes leen el periódico, ahí hay noticias que pueden ser muy importantes, pero cuando ustedes leen algo, a fin de cuentas, tal vez no saquen ningún provecho de ello. O tal vez el periódico mienta en algunas cosas. Pero cuando ustedes leen la Biblia, cuando ustedes leen lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo, eso es absolutamente cierto. Y eso será provechoso para sus almas, no nada más para sus cerebros. Si ustedes leen en la Biblia que Cristo calmó la tempestad, eso es cierto. Él era un hombre. ¿Un hombre puede calmar la tempestad? Una tempestad que se desata en el mar, Cristo lo hizo. Si lo están leyendo, créanlo. Pero ¿quién provocó esa tempestad? Cristo la calmó. ¿Pero quién la provocó? Él mismo.
Dios provocó aquella tempestad, Cristo es Dios. El mismo que la provocó, la calmó. Los inconversos no pueden creer eso, no pueden entenderlo. ¿Quién provocó el temblor que ocurrió hace unos días allá en Turquía? Fue Dios. ¿Cuántas personas murieron ahí? ¿Cuántas personas perdieron todos sus bienes? Los que se salvaron. Si les decimos que fue Dios quien lo hizo, no pueden creerlo, pero nosotros lo creemos. Ese terremoto en Turquía fue producido por Dios. El que les quitó la vida a 150,000 personas. Eso fue algo terrible. Fue Dios. Cuando meditamos en el poder de Dios, en lo que Él hizo y en lo que está haciendo, Él crece ante nuestros ojos. Cuán grande es Él, como dice un himno, cuán grande es Él. Hay ocasiones en que estamos tristes, hay ocasiones en que estamos preocupados. De repente tomamos la Biblia y nos ponemos a leer, y de repente se nos ilumina el cuarto, y de repente entendemos que nuestro Dios está ahí con nosotros, teniéndolo todo bajo control. Y es entonces cuando somos reanimados. Dicen algunos que los cristianos nos autosugestionamos leyendo. No, es el Espíritu Santo el que aplica la palabra a nuestros corazones y nos aviva, nos llena de entusiasmos y de deseos santos. No es cosa de autosugestión, es Dios mismo obrando en nosotros. Los más grandes momentos para mí, hay ocasiones en que me dan ganas de gritar de alegría. Hay momentos en que me siento tan feliz que me siento inmune ante cualquier aflicción, cualquier adversidad. Siento como que Dios me está rodeando, como que me está cubriendo con una burbuja. Si ustedes han sentido así, de esa manera, la presencia de Dios con ustedes, ¿cómo no amarle? Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Los idólatras pueden sentir eso mismo, basándose o confiando en sus ídolos. Si ustedes han experimentado la presencia de Dios, la cercanía de Dios, la certeza de que Dios está cerca de ustedes, ustedes saben que no miento. Otra cosa por la que debemos considerar a Cristo es porque deseamos bendiciones espirituales y materiales también, pero principalmente las materiales. Sin considerar a Cristo, sin meditar en Él, en su palabra, en su obra, no hay bendiciones. ¿Quieren ustedes bendiciones como humildad, paciencia, amor, fe, gozo, dominio propio? Pues aquí está la base. Si descuidan esto, no pueden tener esas cosas. Y si Dios les diera bendiciones materiales, pero no les diera bendiciones espirituales, ¿de qué serviría que tuvieran mucho dinero? Les faltaría lo más importante. Yo quisiera que ustedes amaran a Cristo, los que no le aman. No como lo amo yo. Yo quisiera que ustedes lo amaran mucho más de lo que yo lo amo. Pero ¿cómo podría yo hacerle para eso? ¿Cuánto amor merece Cristo? Nunca nadie amó a Cristo como Él lo merece. Cristo espera que todos nosotros le amemos. ¿Qué gana Él si le amamos? Él no gana nada. Los que ganamos somos nosotros. Él sabe que si le amamos, somos beneficiados. Si confiamos en Él. Si no dudamos. Si le amamos, tenemos gozo. Aunque alrededor de nosotros esté una tempestad, una tormenta, no hay ningún problema. Él tiene todo bajo control, todo está bien. No es suficiente con que ustedes vengan al culto. No es suficiente con que ustedes lean la Biblia en sus casas. Deben considerar, meditar, reflexionar acerca de Cristo y de su obra. Por eso les dije hace rato, obliguen a su mente a pensar en Cristo. El diablo trabaja a nivel de la mente. El diablo quiere desanimarnos, estresarnos, preocuparnos, meternos dudas, malos pensamientos. Obliguen a su mente a meditar en Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo les enseñó a sus discípulos a orar el Padre Nuestro? Les dijo que se encerraran en su recámara. Háganlo.
¿Por qué? Porque así nos obligamos a meditar en Él. Porque el trabajo, los quehaceres, el ruido, los hijos, tantas cosas que tenemos que hacer, hacen que nos olvidemos o que nos desconectemos de lo más importante. No permitamos, hermanos, que nada nos aparte de lo más importante. Sí, nuestros hijos son importantes, tenemos que ayudarles, tenemos que apoyarles, pero Dios es más importante. No dejen de leer, no dejen de meditar en lo que leen, marquen lo que están leyendo, los versículos que les sirven, que les atraen, que les atrapan, márquenlos para que constantemente estén regresando a esos textos. Esto es más útil y más provechoso que simplemente oír la predicación, porque de qué sirve que vengan los domingos y entre semana no leen casi o descuidan la lectura. Y entre más consideren a Cristo, mayor será la paz que ustedes tengan en su corazón. Piensen en su santidad, piensen en su perfección, piensen en las señales de sus clavos, en lo que hizo y en lo que está haciendo en su segunda venida. Voy a darles algunas directrices para que consideren la grandeza de Cristo, la grandeza del hombre, Cristo Jesús. Así dice el título, el hombre, pero eso no niega que Él era Dios, porque vaya que lo es y lo era. Vamos a considerar su grandeza en relación con Dios. Vean, Él era un hombre de carne y hueso como todos nosotros, pero Él era el Dios verdadero. Dicen los teólogos que ahí había una unión hipostática, o sea, dos naturalezas en una. Cristo era hombre y al mismo tiempo Dios. ¿Pueden ustedes entender eso? Los discípulos veían a un hombre, tocaban a Cristo y Él era un hombre como todos, pero Él era Dios. ¿Cómo podemos entender eso? Cristo nació como todos los hombres, se hizo jovencito, creció, maduró, murió como todos los hombres. En todas estas cosas Cristo fue un hombre, sin dejar de ser Dios. Dice la tsunamita, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, señalado entre 10,000 y todo Él codiciable. ¿Cómo encontrar los adjetivos que describan a nuestro Dios? ¿Cómo no adorarle? Consideren ustedes su grandeza en relación con los hombres. Vean, Cristo era el segundo hombre. Adán fue el primero. Adán fue nuestro primer padre, nuestro representante. Cristo el segundo. Los dos vinieron de manera única. Nadie vino como Adán hasta después, Cristo. Adán fue nuestro primer padre, nuestro representante. Pero en Adán todos caímos. Adán fue un personaje muy grande, no cabe duda, en relación con la raza. Él era perfecto, fue creado perfecto hasta que cayó. Y después viene Cristo, también como nuestro representante, el hombre representativo. Por eso se le llama el Hijo del Hombre, el que nos representa. Y es en Cristo que el Padre se agrada de los hombres. Hubo un tiempo en que Dios miró al hombre y se arrepintió de haberlo creado. Fue en aquellos tiempos, un poco antes de que mandara el diluvio. El pecado abundaba tanto entre los hombres que Dios se arrepintió de haberlo creado. Pero vean, ahora Dios voltea y nos ve de otra manera. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Ahora Dios ve al hombre perfecto, ve a Cristo, y ya no se arrepiente de haber creado al hombre. Cristo vino y Él estaba reconciliando al mundo en sí mismo. Entonces es gracias a Cristo que Dios vea ahora a los hombres con misericordia y con paciencia y no la destruye. ¿Les parece terrible que hayan muerto 150,000 en Turquía? Vean, lo que ocurrirá en la gran tribulación no es nada en comparación. Lo que ocurrió en Turquía no es nada en comparación con lo que ocurrirá en la gran tribulación. En Apocalipsis habla de que habrá cataclismos donde van a morir la tercera parte de los habitantes del mundo. Si ahorita hay 8,000 millones de habitantes, ¿cuál sería la tercera parte del mundo? ¿Se imaginan? Más de 2,500 millones de personas morirán así. 150,000 que murieron ahora
en Turquía no es nada. Pero esa es solamente una probadita del poder de Dios. Ese es un juicio. Esa es una manifestación de la ira de Dios. Pero vean, ¿cuántos turcos no murieron? ¿Cuántos habitantes hay en Turquía que no murieron? En realidad 150,000 no es nada en comparación con tantos que quedaron vivos que no merecían la muerte, que merecían también la muerte. Porque en Turquía, vean, en Turquía anduvo predicando el apóstol Pablo. Hubo muchas iglesias verdaderas en Turquía, pero ahora Turquía es un país pagano. En Turquía, que yo sepa, no hay cristianos, no sé si los haya. No sé si alguno de ustedes me pueda desmentir. Pero vean ustedes cómo Dios tiene misericordia para con el hombre a pesar de estos juicios. ¿Qué fuera de nosotros sin Cristo? ¿Qué diferencia lo que ocurrió en Turquía con lo que ocurrió en el diluvio? Y es gracias a Cristo que Dios envía el evangelio de paz a los hombres. Y es por eso que los hombres pueden ser salvos a pesar de todos sus pecados. Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado, Dios no puede soportar el pecado. Pero vean, tanto se agradó el Padre de su Hijo amado, que fue proclamada una amnistía para toda la raza. La puerta está abierta. Hay misericordia para todos aquellos que la buscan. Si ustedes quieren ser salvos, hay perdón para ustedes, aunque Dios aborrezca el pecado. Vean otra cosa, la grandeza de Cristo en relación con su pueblo. Antes de que el mundo fuera hecho, el Padre vio a su Hijo como Dios hecho carne. Vean, antes de que el mundo fuera creado, en su mente infinita ya estaba todo hecho. Y vio a sus elegidos en Él, a su iglesia. Antes de que Dios creara el mundo, Él ya sabía lo que iba a hacer. Y ya tenía en su mente salvar a unos, escoger a unos y reprobar al resto. A través de unos se mostraría su misericordia, a través de los otros se mostraría su justicia. Este es el pacto eterno. El Padre pondría su parte, el Hijo pondría la suya. Adán pecó, pero Dios le prometió que enviaría al Mesías, al libertador, al que salvaría a los hombres de sus pecados. Cristo se comprometió a venir al mundo. Miren, desde Génesis hasta Malaquías, todo estaba preparando la venida de Cristo. Estaba preparando la venida de Cristo. Cristo se comprometió a venir y vino a su tiempo. Y se comprometió a cumplir las obligaciones que nos correspondía cumplir a nosotros y a cedernos todos los derechos. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Ese es el pacto de gracia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada. Él nos daría un corazón de carne y nos capacitaría para obedecerle. Si Cristo no nos capacita para obedecer, nadie puede. No basta con que ustedes tengan el deseo. Vean, hay personas que están luchando contra su pecado, que quieren dejar su pecado, que supuestamente no aman el pecado, y saben una cosa, no son salvos. Para que ustedes sean salvos, no basta con que luchen contra su pecado, no basta con que ustedes quieran dejarlo, el asunto es que deben dejarlo. Si tú no dejas el pecado, tú no eres salvo. Si un solo pecado te domina, tú no has nacido de nuevo. No basta con que tengas la disposición, no basta con que tengas el deseo, no basta con que estés luchando, no, tienes que vencer. Si tú no vences, tú no has nacido de nuevo. Así de sencillo. Antes, mucho antes de que el mediador viniera, o sea, desde Génesis hasta Malaquías, Dios estaba salvando a las personas. O sea, las personas no son salvas nada más de Cristo para acá. No, desde Adán hasta Malaquías, Dios estaba salvando a las personas. Pero ¿en base a qué eran salvadas aquellas personas? Vean, eran salvadas todos los del Antiguo Testamento en base a lo que Cristo vendría a hacer. Nosotros somos salvos gracias a lo que Cristo ya vino a hacer. Pero los de antes eran salvos viendo lo que Cristo vendría a
nacer. Los nombres de todos los escogidos estaban en la mente de Dios, estaban en sus pensamientos y estaban en su libro. Ahí están los nombres de todos los escogidos que han existido a través de la historia. Y si Dios ama ahora a los suyos, es por causa de Cristo. El cielo es un lugar que está preparado para todos los escogidos. Es un lugar preparado para personas preparadas. Los creyentes somos llamados santos. Pero vean, somos santos en Cristo. Somos aceptados en Cristo. Dios escucha nuestras oraciones en Cristo. ¿Entienden cuántos motivos tenemos para amar a Cristo? Él es el que nos conecta con el Padre. Él es el que nos mete el hombro. El que nos metió el hombro. Cristo es nuestra roca, es nuestro castillo, nuestro muro de protección, nuestra torre fuerte, nuestro todo. Vamos a considerar ahora su grandeza al recordar las circunstancias que rodearon su primera venida. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de que Cristo vendría. Cada uno de los profetas contribuyó con algo. Cada uno de ellos sabía que Cristo iba a venir. Todo el Nuevo Testamento anunciaba la venida de Cristo. Y vean, los tipos, todos los símbolos en el Antiguo Testamento, las cosas que están escritas ahí en el libro de Levítico, hablaban de eso. Por ejemplo, cada vez que mataban un cordero, cada vez que ofrecían el incienso, cada vasija de oro, todo lo que había ahí en el lugar santísimo, todo aquello hablaba de Cristo. Si ustedes leen el libro de Levítico y lo analizan en esa perspectiva, ustedes pueden entender lo que dice ese libro. Ese libro es difícil de entender y muchos se lo brincan porque no lo entienden, pero si entienden que cada una de esas cosas hablaba de Cristo, entonces todo cobra vida ante nuestros ojos. Cristo es el centro, no solo del Nuevo Testamento, también del Antiguo. Cristo es el centro de la Biblia, el centro de la historia. Y así lo ven incluso los inconversos. Por eso es que dicen antes de Cristo y después de Cristo. Ellos mismos, los ateos, inventaron eso. Sin Cristo nada tendría sentido. ¿Cuán grande será Cristo que hizo todas estas cosas? Cuando Cristo vino, muchos santos estaban esperándolo. Simeón, Ana, Zacarías, Elizabeth, los pastores, aún los magos que vinieron de lejos, sabían que iba a venir. Cuán grande sería Cristo que siendo un pequeñito, acababa de nacer y ya trataban de matarlo. El diablo ya sabía lo que estaba metido en el asunto. Por eso Herodes mandó matar a tantos niños. Consideremos su grandeza en el misterio de su nacimiento. Vean, Cristo no fue concebido en pecado como nosotros. Nosotros somos pecadores porque nuestros padres son pecadores. Un padre pecador tiene hijos pecadores. Pero vean, el padre de Cristo no era José. Porque si el padre de Cristo hubiera sido José, entonces Cristo hubiera sido pecador. Él no fue concebido como nosotros. Se le dijo a la Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios con mayúscula, ninguno como él. Entonces Cristo era un hombre, pero no era un hombre caído como nosotros. ¿Entienden ustedes cómo es que Cristo no podía pecar? Cristo no podía pecar. Satanás lo tentó, pero pues estaba condenado al fracaso. ¿Cómo es que Cristo no podía pecar? No lo sabemos, no podemos explicarlo. Lo que tenemos que hacer es adorar, doblar nuestras rodillas. Y además piensen ustedes en su vida. ¿Qué clase de vida llevó? ¿Cómo fue su niñez? Cuando Cristo era un niño, Él no era un niño mentiroso, ni egoísta, ni soberbio, ni peleonero. Cristo era un niño diferente a los demás, un jovencito. Aunque no hay textos que lo digan, podemos entenderlo así. Él era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. La vida de Cristo es grandiosa, desde cualquier ángulo que la vean. La vida de Cristo es grandiosa, es tierna,
generosa, majestuosa, sublime, llena de verdad, transparente, natural, sencilla, extraordinaria. Ninguna vida como la de él. ¿Saben ustedes cuántos libros se han escrito acerca de su vida? ¿Cuántas películas se han hecho acerca de su vida? ¿Cuántas obras de arte acerca de Cristo? Cuadros, esculturas, wow. Por gente inconversa, escultores inconversos, pintores inconversos, directores de cine inconversos, pero hablan en sus obras acerca de él. Cristo nunca fingió, Cristo nunca aparentó, Cristo nunca pecó. Qué vida la de él. Sus metas eran grandes. ¿Cuáles eran? Salvar a los pecadores. Esas deberían ser nuestras metas. ¿Para qué nos reunimos aquí? Para preparar a la gente para eso. No servimos a Dios simplemente viniendo aquí. ¿Servimos a Dios viniendo aquí? No. Servimos a Dios buscando la salvación de otros. Y Cristo siempre buscaba eso, desde la mañana y hasta la noche. Y sus motivos eran puros, eran divinos. Él siempre buscaba la gloria de Dios, nunca buscaba la suya. Sus motivos eran desinteresados. Grandes hombres hubo en este mundo, pero nadie como Cristo. Grande en el desierto de la tentación, grande cuando les respondía a los opositores, grande al orar, grande al evangelizar, grande al soportar las ofensas, grande en todo. Grande cuando murió en la cruz, grande cuando quitaba el pecado de los suyos, grande cuando llevaba la ira de Dios que merecíamos nosotros, grande porque satisfizo la justicia divina. Qué obra tan tremenda vino a hacer Cristo. Cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Todo está hecho. Ya Él lo hizo todo Él. Para que ustedes sean salvos no tienen que hacer nada. Tienen que creer que Él lo hizo todo. Grande cuando resucitó. Los lazos de la muerte no lo podían detener. Su cuerpo no vio corrupción. Vivimos en novedad de vida gracias a que Él resucitó. Grande, al subir a lo alto, pues llevó cautiva la cautividad. Cuando ascendió a los cielos, dio dones a los hombres. Profetas, pastores, evangelistas. Grande, al dar la regeneración, la iluminación, la santificación, la intercesión, todo lo que necesitamos hasta el último día de nuestras vidas. Grande al dar el arrepentimiento y la fe. Cristo fue exaltado a los cielos para dar el arrepentimiento y la fe. Si ustedes no se han arrepentido, pídenle a Dios el arrepentimiento. Sienten que no tienen fe, pídansela. Sienten que su corazón es muy duro y que no pueden creer, pídanle a Dios un corazón de carne. Pídanle perdón y Él los perdona. Si no han sido salvos, ¿a qué se debe? ¿Le han pedido perdón realmente? ¿Será posible que una persona le pida perdón a Dios y Dios no le perdona? Si Dios no te ha perdonado, no digas que es porque Él no ha querido perdonarte. Si Dios no te ha perdonado es que no le has pedido perdón de todo corazón. Cristo fue entronizado, ahora está en su trono. Y desde ahí todo lo gobierna, todo lo controla, todo se somete a Él. ¿Se acuerdan cuando Juan, dice ahí en Apocalipsis, dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto? Vean, Juan vio a Cristo y cayó a sus pies como muerto. Y dicen algunos necios, Cristo está con nosotros, vamos a darle un aplauso a Cristo. Los que dicen eso lo están comparando como si fuera un artista, como si fuera un cantante, como si estuviera para entretenernos, para divertirnos. No, a Cristo no le vamos a dar un aplauso. A Cristo debemos darle nuestro corazón, nuestra obediencia. En el cielo todos los ángeles le adoran. ¿Haremos menos? En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Y los inconversos también van a doblar su rodilla. Los creyentes la doblaremos con gozo. Los inconversos la doblarán con espanto. Y la doblarán, les guste o no. Tendrán que reconocer que Él es Dios. Un día volverá y será el juez de los hombres. Pero ya no va a venir como vino la primera vez, porque cuando venga por segunda vez vendrá en fuego consumidor para dar el pago a sus adversarios. Nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores.
Y esto que yo les he dicho es tan poco. ¿Cuánto no podríamos decir acerca de esto? En conclusión, si Él es quien es, si Él es quien dijo ser, si Él está en su trono, como creemos que está, entonces tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Él. Él tiene poder para bendecirnos. Él quiere bendecir a su pueblo. Quiere darnos bendiciones de todo tipo. Si no tenemos más bendiciones de las que tenemos, es porque no las hemos buscado. ¿Eres pobre? Él es rico. ¿Estás necesitado? Cristo es lo que tú necesitas. ¿Quieres frutos espirituales? Están en Cristo. ¿Quieres poder? Está en Él. ¿Eres un grande pecador? Si Cristo, cuando estaba muriendo en la cruz, pudo salvar al hombre pecador, al ladrón, ¿se imaginan ahora? Cristo liberó a los endemoniados. Pues aunque aquí haya algún endemoniado atado por terribles cadenas de pecado, Dios puede salvarte y romper tus cadenas. Si tú sientes que tu corazón es muy duro, ¿qué trabajo le cuesta a Él romperlo y ablandarlo? Cuando estaba en la tierra, hizo grandes cosas. Imagínense ahora que está en el cielo. Yo no sé cuáles son las cosas que ustedes más desean, las cosas que ustedes más anhelan. Pero si lo que ustedes desean, si lo que ustedes ambicionan son bendiciones espirituales, esas bendiciones son gratis, bendiciones verdaderas, auténticas. Yo supongo que hay muchos de ustedes que no han sido salvos. ¿Saben por qué? Porque no han considerado lo valioso que es Cristo, lo precioso que es Él. Le dedican tiempo a la televisión, le dedican tiempo a sus quehaceres, a su carro, a su casa, a barrer, a trapear, y a Cristo no. Descuidan lo más importante. Quieren tener su casa bonita, bueno, pues a todo el mundo le gusta ver su casa bonita. Pero si ustedes no buscan a Dios, entonces ¿de qué sirve todo? Piensan en las cosas de este mundo, valoran las cosas de este mundo, y a Cristo no le dan importancia. En el momento que ustedes hacen a un lado sus quehaceres y se sientan y abren la Biblia, Dios los está observando. Dice, esta persona me está buscando, esta persona quiere saber de mí. Si ustedes le buscan de todo corazón, ustedes recibirán entendimiento de su voluntad y les capacitará para que la hagan. Pero si ustedes tienen sus afectos y sus deseos en este mundo, Dios les puede dar mucho dinero. Si ustedes quieren dinero, Dios les va a dar dinero. Si a ustedes no les importa Dios, Dios no les va a dar más de lo que ya tienen. Dios no les dará la salvación. Si ustedes se conforman con el conocimiento que tienen, si se conforman con luchar contra su pecado, pero ustedes no quieren dar el paso que les falta para ser salvos, Dios no les dará la salvación. Yo les he dicho muchas veces, y se los repito, yo creo que hay aquí algunos que les falta tal vez muy poco para ser salvos. Pero mientras no den el paso que les falta, ustedes no son salvos. Lo que queremos ver es que ustedes nazcan de nuevo. Queremos ver fruto en ustedes, que realmente se han arrepentido de su pecado, que los que les rodean puedan ver eso. Pero si ustedes tienen interés en las cosas de este mundo, se preocupan nada más por sus hijos, por el dinero, por la familia, eso les va a defraudar, les va a fallar. Pero Cristo nunca les fallará. Todas las cosas en este mundo nos defraudarán y nos fallarán. Acostúmbrese a meditar en Cristo. Acostumbrémonos a meditar en Él continuamente. Regresen a sus casas pensando que están en deuda con Él. Cuán grandes cosas no deberíamos hacer por Cristo. Cristo lo hizo todo y nosotros no hemos hecho casi nada. ¿Qué no merecerá Cristo? Hermanos, que Él crezca y que nosotros menguemos. Los hombres vanos, los ateos, los paganos, los incrédulos, se ríen, se burlan de Cristo.
se burlan del cristianismo, se burlan de los cristianos, de la Biblia. El diablo cómo trabaja. Hay iglesias evangélicas que predican puras mentiras. ¿Nosotros callaremos la verdad? ¿Cuántos cristianos verdaderos sabremos en Ciudad Neza, hermanos? Échenle el lápiz. ¿Cuántos cristianos verdaderos? ¿Nos dejaremos arrastrar por la corriente? Los inconversos consideran al hombre. Aún teniendo una religión, consideran al pastor. Y se comparan con la gente. Les importa el dinero, buscan las bendiciones de Dios, pero a Dios no les importa. No consideran a Cristo, no lo aman. Buscan cosas, quieren bendiciones, quieren dinero, quieren salud, pero a Cristo no lo aman. Si estas personas no aman a Cristo, nosotros tampoco le amaremos. Si los demás callan, nosotros callaremos también. Si los testigos hablan, aunque hablan mentiras, nosotros callaremos. Nosotros tenemos verdaderos motivos para hablar. Tenemos derecho para hablar, ellos no. Tenemos muchos motivos para amar a Cristo. Nos ponemos a pensar que somos escogidos y decimos, ¿cómo es posible que Dios me haya escogido a mí? El menos indicado para que yo fuera uno de los escogidos. No dejemos de hablar de Cristo, hermanos. Y si la gente no quiere creer en nuestro anuncio, como dice Isaías, pues ni modo, pero tenemos que hablar. Y tenemos que hablar, ¿saben ustedes por qué? Porque Dios tiene aún sus escogidos. En esta ciudad Dios tiene aún escogidos. Dios no trajo una iglesia aquí, nomás porque sí. Dios tiene motivos. Él sabía por qué plantar una iglesia aquí. Cristo le dijo a Pablo acerca de Corinto, dice, habla y no calles porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí en Corinto se levantaron una iglesia muy grande. Corinto era una ciudad muy grande, pero no tan grande como Ciudad Neza. No, Ciudad Neza es una de las ciudades más grandes del mundo. En serio. Es solo un municipio. ¿Cuántos habitantes hay en León, Guanajuato? Yo no creo que en León, Guanajuato haya más habitantes que en Ciudad Neza. ¿Saben ustedes más o menos, tienen una idea? ¿Cuántos habitantes hay en Coatzacoalcos, en Jalapa? Y nosotros en un pequeño espacio aquí tenemos casi 1,5 millones de habitantes. ¿Cuántas ciudades en el mundo tienen 1,5 millones de habitantes? No son muchas. Si hablamos y nadie se salva, nosotros no perdemos nada. Nuestra obligación es hablar de Cristo. Las cosas en México se están poniendo difíciles. Lo que está haciendo nuestro presidente de regalar dinero a los ancianos y a los discapacitados, pues a lo mejor está bien, no lo vamos a discutir. Pero la solución real para los problemas de México no está ahí. No está ahí. El problema principal de México no es la pobreza. Ustedes saben cuál es el verdadero problema. Es el pecado. Y como decía el hermano Gerardo hace rato, nosotros tenemos la cura de la mortal enfermedad y vamos a callar. Cristo está en su trono. Lo tiene todo bajo control. Nuestra obligación es hablar. Y que Él salve a los que quiera. El día de Pentecostés salvó a 3,000. ¿No podría volver a hacer algo parecido? Él es todopoderoso. Cristo derramó su sangre preciosa. Fue aceptada por el Padre. Las almas serán salvas porque Él puede salvar. Porque Él quiere salvar. La muerte de Cristo no fue en vano. No puede ser en vano. En ningún caso. Cristo no suplica a los hombres si quieren ser salvos. Cuando Dios quiere salvar, Él salva aunque haya muchos obstáculos. Tal vez hay aquí alguno que no es salvo y que diga, yo no quiero ser salvo. Eso dices tú ahorita.
Tú dices ahorita que no quieres ser salvo, pero el día de mañana Dios te salva y te lleva sus plantas. Estaba en la cruz, lleno de sangre, lleno de polvo, y pudo salvar al ladrón. ¿Qué no podrá hacer ahora que toda autoridad le ha sido dada? Si ustedes realmente desean el arrepentimiento, si ustedes desean realmente el perdón, esas cosas son suyas, pero el asunto es que las deseen. Si nunca se han acercado a Cristo antes, háganlo ahora. Si nunca fueron salvos antes, sean salvos ahora. Cristo regala la salvación. Oremos. Bendito seas, Padre, por la obra preciosa de Cristo, por este Salvador maravilloso que nos has dado. Oh Dios, danos un corazón para Él. Cómo no amarle, cómo no agradecerle. Oh Dios, salva tú a los que no son salvos, solamente tú puedes hacerlo. Nosotros les hemos predicado el Evangelio, pero si tú nos salvas, oh Dios, no serán salvos. Rompe las cadenas de hierro, ablanda los corazones endurecidos, salva a los pecadores, santifica tu iglesia. Oh Dios, gracias porque podemos meditar un poco en la grandeza de nuestro Señor y Salvador. Gracias por su vida, gracias por su muerte, gracias por su resurrección. En su nombre te lo pedimos. Amén.